nostálgicos o melancólicos o con morriña, sentimiento de una generación perdida, tal y como se ha escrito, pues no está claro que fuéramos una generación menos perdida. Los lugares no son nunca los mismos y nosotros tampoco. Sí, en cambio, nos sentimos dispersos, famélicos, huérfanos, con su transformación, es decir, con su desaparición. Éramos un grupo de personas de diferentes edades, casos como Manolo Blay, Juan Daniel Domínguez, Progreso, Vicente Pujol, o el mismo Constante Gil, con 20 y tantos años más que nosotros. O también otros contertulios, muchos más jóvenes, que ahora son pintores y escritores de interés. Así que éramos una suma de individualidades que nos encontrábamos, entre comillas, en el Madrid. El Madrid era un cobijo, una terapia, un estado de ánimo, un exorcismo o un espacio de vida más intensa y plena, una peregrinación que se simultaneaba con el Círculo de Bellas Artes y con el Café Malvarrosa en Rue de Lille, regido en un principio por Tomás Mann, Vicente Fuenmayor o después por Tony Moy, como decía al principio. Se bebía, se fumaba y se hablaba de lo divino y lo humano. Abrías la puerta y te enfrentabas al autorretrato de Leonardo y al loco de Picasso, que por cierto lo veo aquí sobre la mesa de Manolo, sobre la mesa que ha puesto Manolo, es el loco custodiado por su compañero más fiel. ¿Se acuerdan del teléfono público atornillado en la pared? Qué tiempos, ¿no? Ya en el interior se buscaban los rincones mágicos, los espacios fetiches. Al final de la barra, apoyada la espalda sobre la pared, bajo izquierdo sobre el mostrador y derecho sobre el respaldo de las butacas de piel, divisando toda la planta baja, curioseando quienes entraban y salían. Las mesas protegidas por los ángulos, adornadas con muescas, hendiduras, pictogramas como mensajes cifrados por agentes secretos de otra época. O nos disputábamos las que estaban junto al gran ventanal de guillotina que abierta aliviaba con la brisa levantina las tardes y noches calurosas. Antes, como ya sabéis, del horrendo aire acondicionado, que había peleas también y búsquedas de zonas, ¿no? O la estancia a veces más alejada y recóndita, la más penumbrosa, con su ventanuco, con barrotes como de mazmorra medieval o veneciana. Desde cualquier parte, las pinturas te envolvían, te cercaban y hechizaban, te devolvían tu propia imagen, los personajes, los objetos, testimonio inmemorial, vital. Si subías arriba, los dos grandes ojos palco dejaban entrever más cuadros y la sala de la derecha, reformada, con sus dependencias columnarias, su techo estelado o el piano de Tino, conformaban otra pinacoteca del pintor. Finalmente,